Hola, soy Jorge Sastre, director del proyecto SoundCool, y hoy os voy a explicar cómo visualizar y escuchar los armónicos de cualquier sonido con el sistema. ¿Vale? SoundCool es un sistema gratuito para la creación colaborativa que se puede descargar en nuestra página soundcool.org, y en la parte de tutoriales tenemos uno de los tutoriales que es visualización y escucha de armónicos de sonidos. ¿Vale? Tenemos ahí un PDF, un archivo .soundcool que podemos abrir con la aplicación y un loop. Abrimos el PDF, lo tengo aquí, y me dice que cargue load el archivo .soundcool. Yo tengo aquí soundcool, lo ejecuto y ahora se me abre ahí la aplicación. Y ahora le digo, tal y como dice aquí, load. Ya me he descargado los tutoriales en la carpeta de tutoriales y vamos a buscar la de los armónicos, harmonics.soundcool. Y ahora seguiremos las instrucciones que tiene el PDF. ¿Vale? El PDF nos dice que carguemos un audio. Vamos a cargarlo, que se puede descargar también ahí en la misma página. El audio es Harmonix, que tiene una flauta, un oboe, etc. Y ahora ya, bueno, seguiríamos las instrucciones del PDF. Yo lo voy a hacer de forma directa. Si observamos este arreglo de SoundCool, tenemos un player que está conectado a un espectroscopio para visualizar los armónicos. Vamos a verlo. Ahí tenemos los armónicos del espectroscopio. ¿Vale? Vamos a pararlo. Y luego tenemos que este player está conectado también a un mezclador y a un speakers para que se pueda escuchar. Y luego por otra parte tengo que el player está conectado a un filtro y este filtro está puesto con la forma de filtro tipo resonante, es decir, un filtro muy estrechito que deja pasar nada más que una frecuencia. Entonces, aquí tengo conectado en este espectroscopio a este filtro y de esa manera puedo visualizar cómo queda el espectro después de pasar por el filtro. Entonces vamos a ejecutar a darle play al audio. Aquí tenemos el sonido original, si le doy al play, y si subo el volumen del sonido filtrado, pues tendré este sonido que ha pasado por este filtro. Y ahora, si yo voy moviendo la frecuencia de este filtro, se puede ir escuchando la serie armónica del sonido que estoy reproduciendo. Vamos a verlo. Es decir, el fenómeno físico armónico. Esto fue una de las primeras cosas que se hizo con SoundCool, si no la primera, cuando lo creamos. Y lo que hicimos en esta experiencia fue en Estados Unidos. Era una experiencia donde se presentaba a estudiantes jóvenes fenómenos de la ciencia, y lo que hacíamos era grabar su voz cantando una nota para que pudieran escuchar los armónicos de esa voz y vieran que su voz está compuesta por una serie de tonos puros de armónicos, y de esta manera exponer el fenómeno físico armónico de forma muy visual para los estudiantes, y también que lo pudieran escuchar. Aquí he grabado mi voz cantando una nota, lo vamos a poner en loop para que se repita continuamente. Lo podría haber grabado, bueno, de hecho lo he grabado con un módulo de record, con el módulo de record, el módulo de micrófono, el módulo de record. Puedo grabar la voz del estudiante y después
ponerla en loop en el player y visualizar los armónicos, escuchar la voz original si subo en el mixer el player 1 y reduzco el sonido filtrado, o al revés. Entonces vamos a escuchar ahora el sonido de la voz original. Y ahora vamos a escuchar el sonido filtrado y vamos a ir barriendo con este filtro cada uno de los armónicos. Y ahí se pueden ver cada uno de los armónicos con los que está formado esa nota que estaba cantando. También podemos ver lo que sucede con ruidos. Los ruidos no tienen armónicos, tienen un espectro amplio de frecuencias y para escuchar podría grabar el ruido, pero también tenemos un módulo de Soundcool que puede producir ruido, que es el generador de señal, Signal Gen. Entonces el Signal Gen, si desconecto aquí este módulo de player, lo conecto al visualizador y también al filtro, y ahora en el módulo de generador de señal, en lugar de un silencio, le pongo ruido, noise, white noise o pink noise, ruido blanco, ruido rosa. Y ahora veis cómo el ruido no tiene armónicos, tiene contenido a todas las frecuencias. Aquí tendría, si hago así, el escuchar el sonido original, lo tengo que conectar. Y si reduzco ese volumen y pongo el sonido filtrado, lo que escuchamos es el típico sonido de ruido filtrado que produce, bueno, un armónico porque es un filtro muy estrecho y entonces queda esa frecuencia a la que está el filtro, pero todo lo demás es ruido. Y bueno, con esto os he enseñado cómo visualizar los armónicos de un sonido, ya sea sonido de altura determinada, con lo cual tiene armónicos, o también sonido que sería ruido que no tiene armónicos, y mostrarlo a vuestros alumnos de manera que lo comprendan fácilmente y puedan resultarle interesante. Muchas gracias.